Mi nombre es Ricardo, tengo 50 años y estoy casado con Sandra desde hace 25 años. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, yo tenía 22 años y ella 20. Fue un coup de foudre, como dicen los franceses. Lo recuerdo como si fuera ayer, estaba en la universidad estudiando ingeniería cuando la vi por primera vez en la biblioteca. Estaba concentrada leyendo un libro, su cabello castaño caía delicadamente sobre su rostro y sus ojos verdes brillaban intensamente. Me quedé paralizado con solo mirarla durante unos minutos, hipnotizado por su belleza natural. Después de reunir todo el coraje que pude, me acerqué a ella y comencé una conversación sobre el libro que estaba leyendo. Sandra era estudiosa, decidida y tenía un increíble sentido del humor. Nos hicimos amigos rápidamente y en poco tiempo sucedió lo inevitable, nos enamoramos perdidamente. Nuestra relación fue mágica, llena de aventuras, risas y planes para el futuro. Decidimos casarnos tan pronto como terminamos la universidad. La ceremonia fue sencilla pero inolvidable, solo asistieron nuestros familiares y amigos más cercanos. Recuerdo a Sandra caminando por el pasillo, deslumbrante con su vestido blanco y una sonrisa resplandeciente iluminando su rostro. En los primeros años de matrimonio, nos concentramos en nuestras carreras y en construir una vida estable. Sandra consiguió un trabajo prometedor como directora de marketing en una gran empresa, mientras yo comenzaba mi carrera como ingeniero civil. Trabajamos mucho, pero siempre encontramos tiempo para disfrutar de nuestra compañía y fortalecer nuestros vínculos. Después de unos años, decidimos tener hijos. Nuestra alegría se multiplicó cuando nacieron nuestros gemelos, Felipe y Beatriz. Se convirtieron en el centro de nuestras vidas y nos dedicamos de lleno a crear una familia unida y amorosa. Pasamos todos los fines de semana juntos, haciendo picnic, viajando o simplemente relajándonos en casa. Pasaron los años y nuestro matrimonio parecía cada vez más sólido. Celebramos nuestras bodas de plata con una gran fiesta, recordando todos los momentos felices que compartimos juntos. Sandra fue mi compañera, mi confidente y mi mayor amor. O al menos eso es lo que yo creía. Sin embargo, en los últimos meses he empezado a notar algunos cambios sutiles en su comportamiento. Ella era más distante, pasaba horas en su celular riéndose de mensajes que no compartía conmigo. Cuando la cuestioné, dijo que solo eran compañeros de trabajo o amigos. Pero algo dentro de mí decía que había más. La desconfianza me estaba devorando por dentro. Amaba a Sandra más que a nada y la idea de que pudiera estar engañándome era insoportable. Decidí investigar por mi cuenta, aunque eso significara violar su privacidad. Necesitaba saber la verdad, sin importar el precio. Esa noche, después de que Sandra se durmiera, discretamente tomé su celular. Me temblaron las manos cuando desbloqueé la pantalla. Allí estaba la prueba que tanto temía, una conversación explícita con un hombre llamado Marcos. Los mensajes dejaban claro que Sandra estaba insatisfecha con nuestra relación íntima y que Marcos prometió hacerla olvidarse de mí. Sentí una rabia incontrolable creciendo dentro de mí. ¿Cómo pudo hacer esto? Después de todo lo que construimos juntos, después de 25 años de amor y dedicación. Mi sangre estaba hirviendo, pero mantuve la calma mientras ideaba un plan de venganza. La noche que descubrí la traición de Sandra fue una de las más largas y angustiosas de mi vida. Después de leer esos repugnantes mensajes con Marcos, quedé paralizada, sintiendo un dolor punzante en el pecho. Las palabras saltaron de la pantalla del teléfono celular, frotándome en la cara la dura realidad de que la mujer que amaba me estaba engañando descaradamente. Recuerdo mirar a Sandra durmiendo tan tranquilamente, como si nada. Una ola de ira y decepción se apoderó de mí. ¿Cómo podía dormir tan tranquila después de todo? Contuve las ganas de despertarla y exigirle explicaciones de inmediato. No, necesitaba mantener la calma y pensar con claridad. Me quedé allí sentado en el sillón de la sala, repasando mentalmente todos los momentos felices que habíamos vivido como familia. Los viajes inolvidables, las risas compartidas, los cumpleaños celebrados juntos. Ahora todo parecía una gran mentira. ¿Cómo pudo Sandra hacernos esto? Los gemelos, Felipe y Beatriz, eran todavía jóvenes en ese momento, apenas 15 años. ¿Cómo iba a decirles que su madre engañaba a su padre? La idea de decepcionarlos y ver el dolor en sus ojos me rompió el corazón. Siempre fueron la razón por la que hacía lo mejor que podía cada día.
La noche se prolongó lentamente mientras yo permanecía despierta, reviviendo cada detalle de aquella conversación entre Sandra y Marcos. Las palabras obscenas, los elogios repugnantes que hacía, las promesas de una noche de pasión desenfrenada. Se me revolvió el estómago solo de pensarlo. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a entrar por la ventana, ya tenía un plan trazado. No podía confrontarla de inmediato, necesitaba tener pruebas abrumadoras para que ella no pudiera negarlo. Decidí seguirla discretamente en la noche que planeaba encontrarse con ese gusano de Marcos. Tan pronto como Sandra se fue a trabajar a la mañana siguiente, comencé a preparar todo hasta el más mínimo detalle. Llamé a la oficina diciendo que estaba enfermo y no podía ir a trabajar. Tengo una cámara de vigilancia oculta para grabar todo lo que pasó. Revisé periódicamente la aplicación de seguimiento que instalé en secreto en el teléfono de Sandra para controlar sus pasos. Por la noche, cuando anunció que iba a salir con unos amigos, supe que era el momento. Me puse ropa oscura para no llamar la atención y salí de casa discretamente. Seguí a Sandra de cerca, teniendo cuidado de no ser vista. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mis manos sudaban frío. Cuando los vi entrar a ese motel barato, sentí una mezcla de alivio por tener finalmente las pruebas que necesitaba y un profundo dolor al ver con mis propios ojos a la mujer que amaba traicionando a nuestra familia. Pero todavía no estaba preparado para lo que vendría después. Después de verlos entrar a ese asqueroso motel, me hirvió la sangre. Una furia ciega se apoderó de mí, pero sabía que necesitaba mantener la calma y seguir adelante con el plan que se me había ocurrido. Esta sería mi oportunidad de atrapar a Sandra y a ese imbécil de Marcos con las manos en la masa, con todas las pruebas que necesitaba. Aparqué el coche en una calle oscura cerca del motel y esperé. Sostuve con fuerza la cámara que había preparado, mis dedos temblaban de ira y ansiedad. Pensé en todas las excusas tontas que seguramente usaría Sandra para tratar de justificarse, en todas las mentiras que diría. Pero ya no me enamoraría de ellos, no después de ver con mis propios ojos lo que ella estaba a punto de hacer. El tiempo pareció pasar lentamente mientras esperaba allí, solo en la oscuridad. Mi mente trabajaba frenéticamente, repasando cada detalle, cada paso que daría a continuación. Necesitaba ser quirúrgico, no podía darles la oportunidad de escapar ni negar sus deplorables actos. De repente, vi su auto entrando al estacionamiento del motel. Era ahora. Mi corazón se aceleró, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Respiré profundamente unas cuantas veces para calmarme. Concéntrate, Ricardo, concéntrate, repetí mentalmente. Salí del coche lo más silenciosamente posible y me escondí detrás de unos arbustos. Pasaron a mi lado cogidos de la mano, riendo como dos adolescentes enamorados. La escena era repugnante. Sandra, la mujer que juró amarme por siempre, traicionando a nuestra familia con ese sinvergüenza. Los seguí de cerca, teniendo cuidado de no hacer ningún ruido. Cuando llegaron a la habitación, se quedaron allí en la puerta abrazándose e intercambiando besos apasionados. Cada segundo que pasaba era como un cuchillo en mi corazón, pero sabía que tenía que agarrarme fuerte. Finalmente, entraron en la pequeña y sucia habitación. Escuché risas ahogadas, murmullos indecentes. Mi ira crecía a cada momento, era casi insoportable contenerme. Pero tuve que esperar el momento adecuado para entrar y verlos en plena acción. Sería mi prueba definitiva. Pasaron unos minutos, me parecieron una eternidad. De repente, los gemidos y sonidos provenientes del interior de la habitación dejaron claro lo que estaba pasando. Mi Sandra, la mujer que amaba y respetaba, se estaba entregando al más puro acto de traición con ese gusano. No podía soportarlo más, necesitaba poner fin a esa asquerosa escena. Pateé la puerta con todas las fuerzas que pude reunir. El estallido fue ensordecedor, pero nada comparado con la deplorable escena que vieron mis ojos. El golpe de la puerta al ser derribada resonó en la pequeña habitación del motel. Por un momento todo fue en cámara lenta. Vi los ojos de Sandra abrirse de sorpresa y terror cuando me vio parado allí. Marcos ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que avanzara ferozmente hacia él. Mis puños volaron fuera de control, dando golpes certeros contra ese despreciable rostro. La sangre brotaba de su nariz y boca mientras gemía de dolor, tratando desesperadamente de defenderse. Pero la furia que me consumía era mayor que cualquier otra cosa.
Cada golpe fue una pequeña venganza por toda la traición y humillación que había sufrido. Por el rabillo del ojo, vi a Sandra envuelta en la sábana raída, gritándome desesperada que me detuviera. Sus súplicas solo alimentaron aún más mi ira. ¿Cómo se atreve a pedir clemencia después de apuñalarme así por la espalda? Ella misma había cavado esa tumba. Marcos intentó esquivarlo, rodar hacia un lado de la cama, pero yo fui más rápido. Lo agarré por el cuello y arrastré ese gusano asqueroso fuera de la habitación. Mis golpes no cesaron, aunque apenas logró defenderse. El pasillo rápidamente se tiñó con la sangre que manaba de su rostro desfigurado. «Detente, por el amor de Dios. Vas a matarlo». Sandra gritó desesperadamente, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Pero no pude parar. Años de confianza y amor traicionados, nuestra familia destrozada. Todo por culpa de ese sinvergüenza. En un momento, Marcos apenas se movía. Su respiración entrecortada era la única señal de que todavía había vida allí. Retrocedí unos pasos, me dolían las manos y el sudor corría por mi frente. La adrenalina recorrió cada fibra de mi ser, junto con una sensación de mórbido triunfo por haber tomado la justicia por mis propias manos. Fue entonces cuando el recuerdo de Sandra me devolvió a la cruel realidad de aquella situación. Se arrodilló frente a mí, todavía envuelta en su escasa ropa de cama, con el cabello despeinado cayendo sobre su rostro manchado de lágrimas. Por primera vez vi el arrepentimiento escrito en esos ojos verdes que una vez me hipnotizaron. «Perdóname, Ricardo. Fui un tonto, un idiota. Nunca podremos ser lo que éramos antes, lo sé. Pero por favor, no acabes con tu vida por mi culpa. Déjame ir y seguir adelante. No dejaré que arruiné todo otra vez». Sus desesperadas palabras apenas tenían sentido en medio del revoltijo de pensamientos en mi cabeza. La única certeza era que nada volvería a ser igual. La amaba profundamente, pero Sandra había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Mi mente ya estaba proyectando los próximos pasos, las inevitables consecuencias que ese acto despreciable traería para todos nosotros. Después de darle una paliza memorable a ese gusano de Marcos, finalmente logré recomponerme al menos un poco. Yacía inmóvil en el suelo del sucio pasillo, con el rostro desfigurado y ensangrentado. Por un momento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda preguntándome si había ido demasiado lejos. Pero entonces recordé todo el dolor y la humillación que Sandra me había causado y la ira revivió dentro de mí. Dirigí mi atención a ella, que estaba temblando, acurrucada en un rincón de la habitación, envuelta solo en esa sábana raída. Gruesas lágrimas corrían por su rostro, los ojos verdes que alguna vez me encantaron ahora me miraban suplicantes, llenos de culpa y arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. «No más mentiras, Sandra. Tus súplicas ya no ayudarán», grité, con la voz ya ronca de tanto gritar. «Tengo todas las pruebas que necesito de tu sórdida traición. Todo registrado, cada mensaje repugnante, cada mirada de complicidad que intercambiaste con ese gusano». Abrió la boca para hablar, pero fue más rápido y la interrumpí con un gesto repentino. «Cállate. No quiero escuchar más excusas tontas. Años de amor, confianza y respeto. Todo tirado a la basura, ¿por qué? ¿Un polvo rápido con este pedazo de mierda?». Miré con desprecio a Marcos inconsciente en el suelo. Todavía podía saborear el sabor metálico de su sangre en mis puños. Una parte de mí lamentaba haber llegado tan lejos con la violencia, pero en el fondo sabía que este desafortunado merecía cada golpe. Sandra sollozaba compulsivamente, con el rostro escondido entre las manos. «Perdóname, amor, yo cometí un terrible error, pero te juro que nunca más lo haré». «Cierra tu sucia boca», grité, interrumpiéndola de nuevo. ¿Cómo pudo tener todavía el coraje de llamarme amor después de esta repugnante traición? Nuestro matrimonio, nuestra familia. ¿Fue todo esto una broma para ti? ¿Cómo pudiste traicionarnos así? Di unos pasos hacia ella y ella se encogió aún más, con los ojos muy abiertos por el terror. Por un loco segundo, pensé en golpearla también. La ira y la decepción me cegaron, haciéndome oscilar entre desearle lo peor o rogarle perdón. Pero luego me detuve y respiré profundamente. No, ella no merecía más bofetadas de mi parte, por mucho que quisiera hacerla sufrir.
Encontraría una venganza mucho peor, una que la perseguiría para siempre. Uno en el que perdería absolutamente todo. Saqué mi teléfono celular del bolsillo y rápidamente llamé a la policía, mis dedos todavía temblaban por apretar los puños. ¿Hola, policía? Soy Ricardo Oliveira, necesito denunciar un caso de allanamiento de morada y adulterio. Después de denunciarlo a la policía, me senté en un rincón de esa habitación sucia y esperé. Sandra todavía estaba acurrucada y llorando, robando miradas en mi dirección de vez en cuando. Simplemente la ignoré, sintiendo una mezcla de enojo, decepción e incluso algo de alivio por finalmente poner fin a esta farsa de matrimonio. Marcos permaneció inconsciente en el suelo del pasillo. Le golpeé tanto que ni siquiera sé si algún día se recuperará por completo. Y sinceramente, en ese momento, no me importaba mucho su condición física. Lo que había sufrido no era nada comparado con el daño emocional que nos había causado a mí y a mi familia. Recuerdo haber repasado mentalmente todo lo que pasaría a partir de ese momento. Las humillaciones públicas, las miradas decepcionadas de familiares y amigos, el divorcio inevitable. Pero nada de eso me sacudió tanto como la perspectiva de contarles a mis hijos, Felipe y Beatriz, la traición de su madre. Ellos fueron mi mayor orgullo y siempre mantuvimos una familia unida y amorosa. ¿Cómo les explicarías tal decepción? Los minutos transcurrieron mientras esperaba que llegara la policía. Miré alrededor de esa pequeña habitación degradada, las sábanas raídas tiradas por el suelo, las manchas de sangre y fluidos corporales repugnantes por todas partes. Ese lugar repugnante siempre sería la representación física de la forma cruel en que Sandra había profanado nuestro amor y nuestro hogar. Cuando finalmente escuché las sirenas acercándose, respiré hondo, preparándome mentalmente para el inevitable circo que vendría a continuación. La policía llamó a la puerta, y al ver la deplorable escena frente a ellos, inmediatamente pidieron refuerzos. En cuestión de minutos, el corredor se llenó de vehículos y agentes armados, controlando el caos. Me registraron y separaron a Sandra y Marcos, quien ya estaba recibiendo primeros auxilios. Llamaron a una ambulancia para trasladarlo al hospital, mientras a nosotros nos colocaron en vehículos separados, esposados. Durante todo este proceso, Sandra mantuvo la mirada baja, sin el valor de siquiera mirarme. De camino a la comisaría, miré por la ventanilla del coche e imaginé el escándalo que esto causaría en nuestra familia, en el trabajo, con amigos cercanos. Era inevitable que la noticia de su traición y la escena de la pelea en el motel se extendiera como la pólvora. Nuestra alguna vez impecable reputación en la comunidad quedaría arruinada para siempre. Años de confianza y dedicación serían barridos bajo la alfombra debido a una sola noche de debilidad y lujuria de Sandra. Cuando finalmente llegamos a la comisaría, nos separaron para realizar declaraciones individuales. Sentado en aquella austera habitación, recordé mentalmente todos los detalles que me llevaron hasta ese punto. Los mensajes intercambiados por el móvil, el incidente en el motel, la violenta pelea con Marcos. Todo parecía una pesadilla muy vivida, de la que no podía despertar. Apenas terminé mi declaración me pidieron que esperara, pues mi abogado ya estaba en camino. Fue en ese momento que me di cuenta, esto no era solo el final de un matrimonio, sino el comienzo de una batalla mucho más grande que se desarrollaría en los tribunales. Y no descansaría hasta obtener la más completa y devastadora de las venganzas. En los meses que siguieron al fatídico episodio del motel, mi vida dio un vuelco. El camino hacia la separación legal de Sandra fue tumultuoso, con acusaciones recíprocas, audiencias tensas y mucha exposición en los medios locales. Aunque su engaño era un hecho indiscutible, probado por numerosas pruebas, su abogado intentó presentarme como un marido violento y controlador. La escena de la paliza que le di a Marcos pesaba mucho en mí. Por mucho que ese sinvergüenza mereciera cada golpe, ante los ojos de la ley podría ser responsable de lesiones corporales graves. Para evitar un proceso penal, tuve que aceptar una sentencia de servicio comunitario y terapia de manejo de la ira. Sandra aprovechó esta situación para intentar presentarme como un monstruo a los ojos de mis hijos, Felipe y Beatriz, que en ese momento solo tenían 15 años. Fue uno de los periodos más difíciles, viendo la mirada suspicaz y decepcionada que me lanzaban, confundidos por las acusaciones cruzadas que escuchaban de ambos lados. Pero sabía que no podía rendirme ni rendirme. Contraté a los mejores abogados y comencé una verdadera cruzada legal para obtener todas las pruebas posibles de la traición de Sandra. Grabaciones de audio, mensajes de texto intercambiados con Marcos, registros de cámaras de seguridad.
No dejé piedra sin remover. Cuando finalmente tuvo lugar el juicio por la división de bienes, yo estaba más que equipado. Produje una auténtica avalancha de pruebas que atestiguaban no solo la traición en sí, sino también el profundo daño psicológico que Sandra me había causado con su infidelidad. El juez no tuvo más remedio que fallar enteramente a mi favor en cuanto a la división de bienes y la custodia de los niños. Sandra lo perdió literalmente todo, la casa donde vivíamos, buena parte de las inversiones que habíamos construido juntos durante 25 años de matrimonio y lo más doloroso para ella, la custodia total de nuestros hijos. Ver la desesperación en sus ojos cuando se leyó el veredicto fue una de las mayores satisfacciones que he sentido en mi vida. Todas las mentiras descaradas, las acusaciones infundadas, los intentos de difamarme, todo se desmorona ante la abrumadora evidencia de la traición que ella cometió. Marcos tampoco salió ileso de esta historia. Las fotos y vídeos de la golpiza que recibió, combinados con las pruebas del caso de adulterio, destruyeron su reputación profesional y personal. Perdió su trabajo, le confiscaron cuentas bancarias para pagar una indemnización millonaria y se convirtió en persona non grata en la ciudad. En cuanto a mí, me llevó mucho tiempo recuperarme de esta situación traumática. Acudir a terapia, además de las sesiones obligatorias, fue fundamental para afrontar el profundo daño psicológico que sufrí por la traición. Perdí amigos, tuve que cambiar de trabajo por exposición negativa, pero poco a poco logré rehacer una vida con mis hijos, quienes siempre me fueron leales. Si hay algo de lo que me arrepiento es de no haber descubierto mucho antes los signos de la traición de Sandra. ¿Cuántos años he desperdiciado al lado de una persona capaz de tanto cinismo y crueldad? Esta duda me corroe hasta el día de hoy. Pero al final del día, puedo mirar hacia atrás y sentir que hice lo correcto. La venganza que planeé fue despiadada, pero justa dada la magnitud de la traición sufrida. Sandra y Marcos pagaron un precio muy alto, es cierto, pero ellos mismos fueron los únicos responsables de cavar sus propias ruinas. En cuanto a mí, estoy avanzando, reconstruyendo poco a poco una nueva vida junto a las personas que realmente me aman. Puede que haya sido un alto precio a pagar, pero logré preservar mi honor y mis principios. Y esa fue la mayor victoria que me pudo dar la venganza.